Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestro segundo meeting digital del año 2024 y por primera vez nos vamos a interesar a los 4 mercados más importantes del continente: Brasil, México, Argentina y Chile. Les voy a presentar el marco general del mercado y los principales actores del leasing. Luego tendremos un focus sobre Argentina y finalmente profundizaremos en los mercados de Brasil, México y Chile. Desde nuestro último encuentro, en marzo, tenemos 3 nuevos miembros en nuestro Advisory Board. Tenemos a Patricia Baires, responsable del desarrollo de Blink en América Latina. Blink es una empresa que instala cargadores eléctricos para los coches. Tenemos también a Liliana Anaya, director general de AMAVE, la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. Y finalmente tenemos a Juan Cardona, gerente de ventas para América Latina a Geotab, empresa de telemática de origen canadiense. Con estos 3 nuevos miembros llegamos a 19 miembros en el Advisory Board de Fleet Latam. Pero ahora déjenme compartir con ustedes una parte de la presentación de mercado que hice en Portugal en mayo en ocasión del Summit de Global Fleet. Lo primero que puedo decir es que el mercado auto no se ha recuperado completamente de la crisis del COVID y las inmatriculaciones del 2023 siguen todavía ligeramente por debajo de las inmatriculaciones del 2019, con un poco menos de 5.4 millones de vehículos vendidos. La segunda cosa que les quería mostrar es que el mercado es esencialmente un mercado retail, ya que las ventas a empresas solo representan el 30% de todas las inmatriculaciones, o sea, alrededor de 1,6 millones de coches. Estas cifras incluyen las compras de las compañías de rentacar y de leasing, así como las compras directas de empresas. Y más precisamente, la cuota de vehículos financiados a través del leasing representa el 28% de las ventas corporativas, o sea que estamos hablando aproximadamente de 450,000 vehículos financiados en leasing en el 2023. El cuarto punto que quiero compartir con ustedes es la importancia de Brasil y México. Brasil solo representa más de la mitad del mercado del leasing del continente, con 55% de los coches financiados. Luego viene México con el 31% y luego viene Chile. Argentina, que constituye la tercera economía del continente en cuanto a mercado auto, es casi ausente del mercado del leasing por los niveles de tasa de interés que complican las operaciones de financiamiento. Esta tarde vamos a profundizar la discusión en los 4 países más importantes de la región, que son Brasil, México, Argentina y Chile. No es de sorprenderse encontrar las principales empresas de leasing en Brasil, y son líderes locales dedicados tanto al full service leasing, que ahí pueden mirar en la barra azul, como al rentacar que ven en la raya roja. La empresa más grande del continente es Localiza, con casi 700,000 coches en cartera, empresa que se está internacionalizando
con una presencia en algunos países vecinos y en México en el sector del rent-a-car. En Brasil tenemos también otras 3 empresas locales, que son Movida, LM, que es una joint venture con Volkswagen Financial, y Unidas. Después, a nivel continental, tenemos los gigantes internacionales. Tenemos a Element, la empresa canadiense, con presencia importante en México. Tenemos a Ayvens, que resulta de la fusión entre ALD y LeasePlan en 5 países. Tenemos a Arval, de la filial del gigante francés, y Arisa, una joint venture entre Allman Group y Andrade, un operador mexicano. Finalmente, quería solamente mencionarle, además de lo que ya dije, que las empresas internacionales se han extendido a través de alianzas en el continente para poder cubrir eficientemente casi todos los mercados y ofrecer una cobertura global a las multinacionales que son sus clientes por lo general. Ayvens trabaja con Arend en América Central y Autocorp en Argentina, Autocorp que vamos a escuchar en la tarde, y Uruguay también, mientras que Arval y Element se unieron con RDA en Argentina y Uruguay y Mareoto en Ecuador. Y con esto concluyo esta panorámica veloz del mercado, siguiendo con el programa de hoy. Nuestro primer panel es sobre Argentina y la problemática de los financiamientos en un país con hiperinflación. Gabriela Tolchinsky, directora general de The Capita Corporation, y Alberto Vélez, director general de Autocorp, están con nosotros ahora. Ok, muy buenos días, Gabriela y Alberto. Desde las elecciones recientes se comenta relativamente poco de lo que sucede en Argentina, pero la sensación es que la inflación se ha reducido y las tasas de interés también. Por otro lado, no hemos oído hablar de movimiento de protesta. ¿Estará teniendo éxito el programa extremo del presidente Milei? Antes de entrar en este tema de mucho interés, les pediría a ustedes dos si se pueden presentar y nos digan alguna palabra sobre las empresas que ustedes dirigen. Y empezaremos naturalmente con Gabriela. Bueno, muchas gracias, Pascal. Primero, un gusto poder participar de este panel. Bueno, mi nombre es Gabriela Tolchinsky. Yo soy CEO de The Capita Corporation, que es la empresa número 1 de leasing de la Argentina. Hace muchos años que estoy acá, hace más de 20 y hace 10, 12 que soy CEO. Y hace unos pocos años, además de leasing, dada nuestra experiencia en la financiación de vehículos, hemos incursionado en el servicio de flotas. Así que bueno, ese es un poco mi background. Muchas gracias, Gabriela. Alberto, te escuchamos. Hola Pascal, es un gusto estar aquí con ustedes. Una alegría de participar y aportar para FreeLatam, como venimos haciendo desde hace años. Mi nombre es Alberto Vélez, yo soy el CEO de Autocorp, una empresa argentina de renting y gestión de flotas. Autocorp tiene 20 años en el mercado, especializados en el segmento B2B. Atendemos clientes de todos los sectores y actividades, y tenemos una asociación comercial, un partnership con LD, ahora Ayvens, que es el líder mundial en la categoría de movilidad empresarial. Muchas gracias a los dos. Tal vez empezamos con una discusión un poco general. Hablé con mucha gente de FreeLatam y todos están interesadísimos en entender un poco
lo que sucede en Argentina. Yo no sé quién quiere empezar a decirnos si vamos por buen camino, si por primera vez vamos a ver tasa de interés de un solo dígito en algún tiempo. Bueno, yo creo que Alberto y yo también estamos interesados en saber cómo van las cosas en Argentina. Totalmente. Creo que realmente no nos imaginábamos, o por lo menos en mi caso, un movimiento tan drástico, ¿no? En términos de variables macroeconómicas. Si bien el presidente Milei ya había anunciado esto, de realmente tomar muy en serio la reducción de la inflación, sobre todo la reducción del déficit fiscal, que es un poco la madre, ¿no? de la inflación. Pero las variables, por lo menos macroeconómicas, están aceleradamente mejorando, diría yo. Esperamos ahora, no sé si tasa de interés de un dígito, pero tasa de inflación de un dígito ahora para el mes de mayo. Esperamos que para Argentina no es poca cosa, ¿no? Creo que estuvimos muy cerca de ir a inflaciones anuales o mensuales de 3 dígitos hace poco, así que yo diría que es muy reciente, pero para estos 6 meses de gobierno de la presidencia Milei, claramente la macro se está acomodando. Obviamente quedan muchos desafíos por delante, pero notamos un cambio significativo en términos de reducción de inflación y de reducción fuerte de tasa de interés. ¿Confirmas, Alberto? Coincido, sí, el abrupto descenso de la tasa de interés y de inflación de diciembre a la fecha. Y también para agregar, que Milei sea el presidente significa que quiere implementar un modelo de economía liberal, de apertura del mercado, de competencia. Y eso, para eso no podemos hablar de economía sin hablar también de política, porque se está discutiendo en el Congreso una ley de bases que significa generar las condiciones macro de cambio, tanto en el sector público como privado, para implementar políticas de mercado y de libre competencia. Entonces, de esta ley aprobarse, pienso que se acelerarían los cambios y es una buena etapa camino para bajar aún más la inflación. Ahora estamos pensando que la inflación de mayo será un 5%, que para los argentinos nos parece un éxito, pero si lo comparamos a un mercado, a un país desarrollado, debería ser el anual mensual, pero pienso que se pueden generar condiciones de estabilidad que les permitan a las empresas planificar a largo plazo y de ahí podrían tener mayor facilidad para adquirir nuestros servicios, ¿no? Tendrían mucho mayor interés tanto el leasing financiero o el leasing o el full service leasing operativo y renting. Ok, bueno, esperemos que todo se mejore en el futuro todavía. Una pregunta que siempre me he hecho y que todos nos hacemos: ¿cómo hacen ustedes para financiar a 3 o 4 años un producto de leasing? No sé quién quiere empezar a contestarnos, si lo hacen a tasa variable o a tasa variable, perdón, o a tasa fijo, y cuáles son las precauciones que ustedes toman en frente de tasas de interés tan altas en el pasado y todavía muy altas. Bueno, en nuestro caso, Decapita va a cumplir 30 años en el mercado. El accionista de Decapita es un banco local, y en ese sentido hay un compromiso fuerte con acompañar el negocio del leasing. Claramente no hay fondeo que acompañe una financiación a 3 o 4 años al 120 de tasa como hemos tenido. Las variables, lo razonable, lo racional, no indica la matemática financiera, las finanzas, que pueda haber cómo acompañarlo, salvo con una decisión fuerte, yo diría estratégica, del directorio de acompañar el negocio. La verdad que la franquicia de Decapita, los clientes que hemos desarrollado, lo que intentamos es como tener una constancia, que es un poco la dificultad en Argentina, ¿no? Las crisis sucesivas hacen que
la oferta de financiamiento se prenda y se apague en forma intermitente, ¿no? O sea, cuando hay condiciones macro más estables aparece y cuando hay menos desaparece. La postura un poco de Capita es, aún en condiciones bastante adversas para el tomador, donde obviamente uno le ofrecía tasa fija del 120%, bueno, eso es como mejor que nada, ¿no es cierto? Muchas veces las necesidades de recambio de la flota, por supuesto que estas tasas igual eran negativas en términos reales, ¿no? Comparado con la inflación, entonces eran unas tasas muy altas, del 120, 125, con una inflación del 280, por lo tanto igual dentro de la lógica argentina eran como convenientes de alguna manera. Entonces no hay un formato técnico de calzar, el mercado de capitales tampoco decía en ese momento cómo acompañar estas tasas, pero lo hemos hecho obviamente en volúmenes mucho más reducidos, porque en este contexto no era un contexto favorable para la inversión ni mucho nivel de actividad, pero hemos tenido fondeo a 3 y 4 años a esos niveles de tasa que preferimos olvidar y, bueno, concentrarnos más en el presente y el futuro. ¿Y tú, Alberto? Muy buena pregunta, Pascal. Hay una primera respuesta que es ver el tamaño del mercado del financiamiento en Argentina, que es muy chico comparado con nuestros países vecinos. La tasa de penetración de la tercerización es baja, todavía muy baja. La contracara es que hay un gran potencial. Pero viendo nuestro portfolio de clientes, yo te diría que hay tres por qué. Cómo se cerraron contratos y cómo se cierran ahora. Un primero es que hay empresas que trasladan la inflación a sus precios. Entonces no hay un gran descalzo como aparenta. Segundo, hay empresas que necesitan un servicio integral de gestión de flotas, financiamiento premium, por el tipo de conductores que tienen y el tipo de perfil de actividades que realizan. Y tercero, hay un grupo que son de menor categoría que realmente tienen financiamiento o que tienen una mejor aplicación de los fondos para renovar en alguna medida, cuando quieren empezar algo. O sea, el promedio de la economía estuvo regular, pero en ese promedio hay mejores y gente que está en el medio. Ese grupo que tiene una buena performance económica con grandes rentabilidad y resultados en la Argentina es lo que realmente ha sido los que han contratado últimamente, en nuestra experiencia, el renting. Ok, pero ¿logras ganar dinero con la tasa de interés o es una combinación de tasa de interés y valor del coche a final de contrato que te permite tener un paquete rentable? Hay periodos de que realmente, hubo periodos después de la pandemia en los cuales los valores residuales estuvieron altos y eso ayudó a mejorar el pricing de los cierres que tuvimos. Y por otro lado, siempre nosotros en nuestro componente financiero de la cuota del renting, es como el ejemplo que decía Gabriela, tenían una tasa del 80-90, pero la inflación la superó ampliamente, porque los pronósticos siempre quedaron cortos. Caímos en una espiral inflacionaria de hiperinflación que finalmente a la empresa les convino cerrar, contratar nuestros productos. De cara al futuro, sí. No, perdón. Termina, Alberto, por favor. Yo creo que estamos en un periodo de realmente de las empresas seriamente analizar la tercerización, porque el tipo de cambio está muy estable, se redujo el déficit fiscal un montón, hay superávit fiscal, hay condiciones macro generales que presentan un escenario de estabilización. Y en esa estabilización es el momento de enfocarse en la actividad principal, en la que agrega mayor valor y, como decimos, dejar al experto de actividades secundarias que te acompañe. Coincido con Alberto, lo que quería agregar es que sumado a un escenario de inflación,
nosotros tuvimos el año pasado y el anterior restricciones en cuanto a las importaciones, ¿no? Entonces también hubo como el valor del usado subió en términos relativos mucho comparado con años anteriores debido a la escasez o a la dificultad para el ingreso de vehículos nuevos. Entonces, en términos relativos, el usado se apreció extraordinariamente, si bien no era tan rentable en términos de tasa de interés desde el punto de vista del dador o del oferente. Sí coincido con Alberto que hizo un buen negocio, digamos, el cliente al tomar en tasa fija, si bien era a valores altos, pero también el usado se valorizó. Y también coincido con que en este contexto, si bien todavía hay algunas actividades que están pasando por una recesión o caída en el nivel de actividad, ya hay algunos sectores que muestran recuperación o que están traccionando fuertemente. El sector del agro, minería y oil and gas, diría que son algunos de los sectores que están recuperándose más rápido, y esos también claramente son consumidores de flotas ejecutivas o de flotas operativas sobre todo. Entonces, por ese lado ya estamos viendo algún nivel de recuperación. Una precisión, la venta del coche, el coche es propiedad de The Capital Corporation o Autocorp, y entonces la venta es para ustedes o es para el cliente. ¿Quién recupera el valor de la venta? El cliente decide en el inicio de la relación, puede decidir devolver el auto, por ende la cuota es de menor valor, o puede ejercer una opción de compra al final, dependiendo su política de flota, porque generalmente ya viene trabajando con una política de recursos humanos que tiene que alinear la política de flotas. Y se puede quedar el conductor, el usuario se puede quedar con el coche al finalizar el contrato. En nuestro caso es similar, hay una distinción, diría, entre lo que es flota operativa o de uso operativo y ejecutivo. En lo que es ejecutivo o vendedores, muchas veces está en el company car policy, digamos, de darle la elección al empleado o de renovar cada tanto tiempo. Debido al contexto anterior, hemos tenido también ocasiones donde la misma compañía ha decidido extender el contrato por 6 o 12 meses más sobre los mismos bienes, sin cambiar de bienes. Y lo que es flota operativa sí tiene como una política quizás más estricta de recambio, ¿no? A partir por el propio desgaste del vehículo y la conveniencia de recambiar en lugar de retener vehículos de muy alto uso y kilometraje. Y en cuanto al servicio, ¿qué tipo de servicio ofrecen además de financiamiento? Mantenimiento, seguro, asistencia. En nuestro caso, seguro y toda la administración, obviamente, administrativa, valga la redundancia, del vehículo, de patentes, multas, infracciones y demás, el seguro, telemetría y la administración de flotas en términos de mantenimiento, y después algunos servicios adicionales como puede ser el ploteo de las unidades o laminado de seguridad, que es un tipo de blindaje, digamos, que se da localmente. En algunos casos el traslado, cuando los vehículos tienen el cliente los requiere en determinado lugar, de eso también nos hacemos cargo. En nuestro caso tenemos 4 servicios principales. El primero, el renting o full service leasing. Después tenemos el alquiler flexible de corto plazo de autos y utilitarios. Después tenemos propiamente la gestión de flotas como un servicio integral. Y después tenemos un área de consultoría en movilidad, que esa anda bastante bien y creo que es interesante ahora prestarle atención. Nuestros servicios acompañamos a nuestras empresas a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos, todo tipo de servicios adicionales tenemos y somos muy flexibles, adaptados realmente a lo que quiere el cliente. Tenemos el one-stop shop para todo. Así que la integralidad sería nuestra principal característica.
ahí levanto un punto que dice Alberto, que creo que coincido y vamos a coincidir. Todavía el leasing, el renting, la administración de flota tiene mucho camino por recorrer en Argentina en términos de conocimiento, profesionalización de las empresas, por supuesto que están las grandes multinacionales que siguen su company policy, ¿no es cierto? Y entonces adoptan el modelo localmente, pero hay un espacio grande de las compañías de cierta docencia en el enfoque de que se dediquen a su core y tercericen la flota, ya sea en la administración o propiamente el desembolso de los fondos para poder darle un mejor uso a ese dinero y ocuparse a su core y no destinar recursos financieros, humanos, tecnológicos a la administración de flota cuando otro lo puede hacer mejor. Hay un Sobre todo que son servicios modulares y escalables. No es una cuestión de blanco y negro, sino que dependiendo del tipo de flota, la necesidad, el uso, hay mucha posibilidad de optimizar y mejorar la experiencia de los conductores. Bueno, yo creo que está claro. Muchísimas gracias. El tiempo pasa muy rápido, entonces yo tengo una última pregunta para ustedes dos. La pregunta de siempre cuando terminamos un panel, que es ¿cuáles son sus previsiones para el final de año, para el próximo año? Yo creo que en dos ámbitos. Uno, en tasa de interés y inflación, por dónde ven las cifras a final de año, a final del año próximo. Y segundo, si las cifras son buenas, no lo sé, me van a decir cómo ven el desarrollo del leasing y de las finanzas en los próximos meses o años. Qué interesante la pregunta, Pascal. Con respecto a la inflación, ¿no? La inflación de mayo estamos previendo un 5%. Y la tasa de interés actualmente está en un 32%. Es alto, pero no va a llevar tiempo, te diría un año y medio, bajar estos valores. Alberto, discúlpame para entenderte bien. Hablaste de un 5% mensual y la tasa mensual. Sí, es un 5% mensual. Y la tasa de interés es un 32% anual. Bueno, ok, está claro. Entonces estamos pensando de que, si querés lo repito, la tasa de interés actualmente está en un 32% anual y la tasa de inflación está rondando en 5% mensual. Son valores altos, pero el cambio viene bastante rápido. Sincerar todas las variables económicas va a llevar un año y medio, pero a partir de ese sinceramiento empieza a aumentar el nivel de actividad. Como decíamos hace un rato recién, hay sectores que muestran indicios de recuperación y los cuales van a necesitar financiación, van a necesitar mayor servicios, mayor soporte. Volviendo a nuestra estimación particular, vemos que en el último trimestre de este año estamos pensando, de acuerdo a la prospección que estamos teniendo y estos sectores que se están reactivando, un 10% en crecimiento de flota, de renting, y para el año que viene estimamos un 20% de crecimiento. Los cambios son rápidos, ágiles, y los forecasts duran muy poco, pero esta sería la foto por el momento. En nuestro caso, bueno, coincido un poco con Alberto en términos de las variables económicas. La inflación está bajando muy rápido, pero como que la última milla que sería poner la inflación en términos normales o más aceptables en términos internacionales, creo que va a ser un poco más difícil, digamos. Pensar en una inflación del 1% mensual, y eso es altísimo a nivel mundial, pero digo, para una economía como la Argentina, que lleva una década siendo inflacionaria, sería todo un logro. Por lo tanto, creemos que va a seguir bajando un poco la inflación y el nivel de tasas quizás en lo que queda del año, pero coincido que con una consolidación del año próximo. En términos de volumen y de actividad, nosotros ya estamos notando
un repunte en la demanda de leasing, una demanda un poco atrasada, y también en grandes compañías, no con el nivel de inversiones que realmente deberían hacer, pero sí como una especie de efecto desahogo, llamémosle, de unas condiciones un poco más normales, con algunas inversiones demoradas o muy demoradas que se están sucediendo ahora. Para este año, dado que el año pasado fue muy, muy bajo, creemos que vamos a estar en un 30% de crecimiento y bueno, y pendientes de que se consoliden estas variables para poder hacer una apuesta a lo que creemos que va a ser el 2025. O sea, la verdad que estamos notando una recuperación rápida, pero todavía como muy volátil, no sabemos asegurar si esto ya llegó para quedarse, este nivel de mayor actividad, o estamos hablando de un pico y que después va a tener su valle, dado todos los desafíos que tiene que enfrentar el gobierno de Milei. Bueno, pues agradezco muchísimo de esa conversación interesante, que concluyen con un optimismo prudente, si puedo caracterizar sus respuestas. Como yo les decía al principio, tenemos a muchos miembros de la red muy interesados en seguir lo que sucede en Argentina, así que seguramente vamos a volver a hablar de Argentina en 6 meses o 12 meses para ver a dónde llegamos. Y una vez más, muchísimas gracias a ustedes dos. El segundo panel nos va a permitir profundizar en las características del leasing en los 3 países del continente donde tiene más popularidad: Brasil, México y Chile. Para ello, tengo el placer de tener conmigo a David Trujillo, responsable de la flota de MSD en América Latina, quien fue electo Fleet Manager del año en 2022. Rodolfo Vargas, director comercial de Element en México, y Franco Capuro, director general de Salfarent en Chile. Para empezar, voy a pedirle a cada de ustedes que se presenten y nos digan algunas palabras breves sobre sus empresas respectivas. Entonces, yo sugería de empezar con David, porque siempre va primero el cliente y después podemos ir de sur a norte con Franco y Rodolfo. Muchas gracias, Pascal. Qué gusto estar aquí nuevamente. Bueno, básicamente, como tú lo has dicho, mi nombre es David Trujillo. Actualmente manejo todo el área de medio ambiente, salud y seguridad en MSD. MSD es una empresa biofarmacéutica con sede en Estados Unidos, su casa matriz en Estados Unidos. Operamos en más de 140 países a nivel global. Y nuestra principal misión, obviamente, está dedicada al paciente. Nos enfocamos en mejorar y salvar vidas de pacientes alrededor del mundo, y para eso nuestra filosofía y nuestra misión es cómo llegar y dar acceso a todos esos pacientes que necesitan de nuestros medicamentos, de nuestros productos, básicamente del desarrollo y de la investigación que se basa en MSD para lograr estos aportes a la sociedad. En términos de flota, pues tenemos una flota comercial a nivel global. Sobre todo, el enfoque que nosotros tenemos es internamente para nuestros representantes de venta. Y en la región estamos hablando de un alcance aproximadamente de unos 2.500 vehículos en promedio, que se catalogan vehículos de uso de pasajeros, ¿no? Básicamente SUVs, autos, y en algunos segmentos la categoría de vehículos todoterreno, porque tenemos también representantes de venta en la división de salud animal. Como tú sabes, eso se enfoca mucho también en visitas a granjas, a fincas, a haciendas, en donde se lleva a cabo este tipo de trabajo. Eso es un poquito lo que les puedo explicar acerca mío, acerca de MSD, y como siempre es un gusto estar con ustedes aquí en este foro. Muchas gracias, David. Entonces ahora vamos a pasar a Franco, porque dije de sur a norte y yo veo que Sergio nos alcanzó. Entonces, muy buenas tardes, Sergio. Mucho tráfico en Brasil. Hola, ¿qué tal? Sí, no, estoy en México actualmente. Hoy estoy en México. Sí, he tenido unos pequeños problemas. Franco, tal vez si nos puedes decir algunas palabras tuyas y sobre tu empresa, por favor.
Sí, claro. Bueno, hola a todos, soy Sergio Lecue, soy el director comercial de ahora Ayvens en LATAM. Ayvens es la integración de dos grandes empresas como son LeasePlan y ALD. Actualmente estamos en ese proceso de integración que nos está llevando un poquito de tiempo debido a todos los trámites burocráticos que hay que sobrellevar hasta realmente poder realizar esta integración. Actualmente en LATAM tenemos presencia en 13 países, operamos las dos empresas en 5 países con una operación propia, que son Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, además de 8 países mediante asociaciones comerciales, una en Centroamérica con Arren Leasing, donde atendemos 6 países, y otra en Argentina y Uruguay con Autocorp. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Bueno, pues básicamente promover soluciones de movilidad para nuestros clientes corporativos a nivel... Yo creo, Sergio, que vamos a entrar en todos esos puntos en la discusión. Okay. Mejor quedemos así con la presentación. Y Franco, si querés te doy la palabra. Sí, yo soy Franco Capurro, gerente de una empresa de leasing operativo en Chile, parte de un holding más grande de importaciones de camiones y vehículos. Y nos dedicamos a entregar servicios de arriendo, tanto de corto plazo en aeropuertos como de leasing operativo, máquinas y máquinas agrícolas en Chile. Estamos dentro de las primeras 3 empresas de arriendo en Chile. Muchas gracias, Franco. Rodolfo, para terminar. Muchas gracias, Pascal, otra vez por la invitación. Rodolfo Vargas, vicepresidente de ventas comercial de Element México. Element es una administradora de flota, un poco como comentaban acá Sergio y Franco. Tenemos un scope principalmente en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, solamente bajo el nombre de Element. Administramos 1.5 millones de vehículos bajo el nombre de Element y tenemos un partnership con Ardal a nivel mundial con el que atendemos soluciones para empresas en más de 50 países, ¿no? En México tenemos una flota de 140,000 vehículos y para una gran variedad de sectores, desde alimentos y bebidas, farmacéutica, distribución, logística y última milla. Y desde que empezamos nuestro negocio hemos crecido a doble dígito, ¿no? Entonces pasamos de ser una flota después de la adquisición de Element de 20 y tantos mil vehículos a hoy 140,000 vehículos. Y pues bueno, nuevamente gracias por la invitación. Muy contento. Muchas gracias, Rodolfo. Entonces, lo que nos interesa hoy es profundizar un poco en las particularidades de cada país. Y tal vez para empezar yo daría la palabra a David, que tenés una flota en muchos países diferentes y quisiera que nos dijeras cuáles son las diferencias que ves de un país al otro, que si en todos los países operas con leasing o no, y si operas con leasing, si tenés productos diferentes en Brasil, en México, en Chile u otros países. Te doy la palabra. Trata de ser corto, por favor. Gracias, Pascal. Sí, mira, actualmente la flota en su mayoría es una propia flota de la compañía. Nosotros estamos analizando el poder migrar a leasing. Hay otros aspectos, no tanto de la parte operacional, sino justamente un tema más enfocado al tema de beneficios, porque el vehículo es parte del beneficio de los empleados. Entonces, bajo esa perspectiva, siempre es un poco diferente el contexto entre el manejo de leasing hacia el contexto de manejar una flota propia. Hay diferencias en los países, sí, justamente depende mucho de cómo se mueve el mercado. Ustedes saben, desde la pandemia esto se ha acentuado más, entre también cómo comercialmente los distribuidores en los países locales tienen presencia o se ven impactados por el ingreso de nuevas marcas, sobre todo de marcas de procedencia desde China. Creo que en algunos países tienen más impacto que en otros, sobre todo en el tema de precios, y justamente eso hace que el mercado a nivel de demanda empiece a cambiar un poco. Al inicio teníamos problemas en suplido de vehículos, sobre todo, como ustedes saben, por el tema de pandemia hubo estos retrasos en manufacturas por falta de componentes, y eso al inicio pues ha ido paulatinamente mejorando, pero a la par también hemos visto que estos ingresos mercado
y obviamente empiezan a tener una dinámica diferente. Sin duda, obviamente para nosotros como compañía tenemos ciertos requerimientos que no nos permiten, por ejemplo, actualmente trabajar con una marca china, porque uno de los puntos que nosotros cuidamos mucho es el tema de seguridad de los vehículos. Entonces, bajo esa perspectiva, en términos generales, hasta ahora no tenemos un proveedor o un fabricante chino que al menos en Latinoamérica certifique la seguridad de sus productos. Ok. Mira, tal vez veamos un poco de particularidades, porque yo sé que en México, por ejemplo, los productos que ustedes comercializan son muy diferentes de los productos del resto de América Latina. Rodolfo, ¿nos podrías aclarar un poco sobre el tipo de contrato que ustedes aplican, probablemente derivados de los productos norteamericanos? Yo sé que Element tiene un producto muy particular en México. Sí, déjame dividirlo en dos partes, Pascal. Las particularidades que dices es, primero, en el esquema del leasing, o sea que muchos de los países, sobre todo en la parte europea y la parte de Sudamérica, manejan el famoso renting, ¿no? Entonces, este famoso renting es el famoso todo incluido, donde Element tenemos un esquema de contrato un poco diferente en el que llamamos el pago por uso, ¿no? Esto quiere decir que en el contrato sí ofrecemos todo lo que puede ser en la administración de un vehículo, desde la adquisición del mismo hasta el remercadeo al final del arrendamiento, y todo lo que pasa durante la vida o el ciclo de vida del vehículo, ¿no? Que viene siendo desde el alta de placas, todas las gestorías, los mantenimientos preventivos, correctivos, etc., hasta el monitoreo de la flota y la administración del combustible, ¿no? Entonces, la principal diferencia de un contrato en México es que nosotros nos enfocamos en pay-per-use o sea, pago por uso, en lugar de tener un todo incluido. Tiene una parte positiva, que lo que nosotros hemos visto con muchos clientes es que cuando pagas por uso, el tema, tienes ahorros importantes, ¿no? Porque cuando tú utilizas un modelo de renting, en este caso, muchas veces tienes incluidas cosas que al final no acabas utilizando dentro del vehículo. Ahora, para compañías que tienen que tener un apego muy importante, un término de presupuesto, el modelo de renting es un beneficio sin duda, bastante importante, porque tienen que mantenerse a un apego, y en el momento en el que tú defines un todo incluido, un pago fijo, te puedes apegar de una manera más certera al presupuesto, ¿no? Nada más déjame aclarar ahí un punto, ¿no? Si hay empresas con las que trabajamos que tienen un corporativo europeo y requieren un tema de renting, sí lo podemos hacer y lo hacemos claramente para algunos de nuestros clientes, ¿no? Lo único que hemos hecho es explicarles el que pueden tener ahorros considerables en hacerlo de la otra manera, o el esquema de pay-per-use, ¿no? Ahora, la otra parte que quería dividir es el tema del contrato. Y yo creo que probablemente la pregunta que hacías puede ir referenciado a esto, ¿no? Que es el famoso open-end lease o el closed-end lease, ¿no? Entonces, en muchos de los países manejan el open-end lease, que tiene que ver con el valor del vehículo al final del arrendamiento. Y en México tenemos un modelo híbrido. El modelo híbrido, perdón, tiene que ver con dos cosas. La primera, con lo que decía David, cuando la flota es un beneficio, muchas veces el empleado quiere adquirir el vehículo al final del arrendamiento. Entonces, en este caso, nosotros ponemos una opción de salida en la que el empleado o quien tiene el beneficio puede adquirir el vehículo a un valor predefinido al fin del arrendamiento. ¿Esto por qué? Porque tiene que ver con un esquema de beneficio, ¿no? Pero en el caso de las flotas comerciales o de distribución, como también comentaba David, que tienen en la empresa, en este caso lo que hacemos es un modelo que va más hacia el lado del closed end, pero lo que yo te decía es que es híbrido, porque lo que estamos buscando es que al final del arrendamiento del plazo, el cliente regrese el activo y se deslinde de cierta manera de lo que pase con ese valor residual, ¿no? Nosotros como compañía administradora de flota, de lo que nos vamos a encargar es de salir a remercadear ese activo y buscar maximizar ese valor de recuperación del activo sin que tenga un impacto para el cliente, como funciona en los esquemas de open-end lease, donde sabes perfectamente ese valor final y compartes un poco el tema de esta opción de salida, ¿no? O sea, si hay un valor que no se recupera, pues el cliente tiene que pagar ese valor. Entonces, ese es el modelo híbrido que tenemos en México. No sé si contesto a tu pregunta o quieres que puntualice algo más.
Sí, no, está muy bien. Yo creo que este modelo es único en México y no quiero pasar mucho más tiempo en México para poder también hablar de los demás países y ver tal vez contigo, Franco, cuál es el modelo que aplican en Chile, que me parece que fue iniciado esencialmente por el sector de la mina, pero que ahora se encuentra en todos sectores. Entonces, ¿cuáles serían las características del producto en Chile? Efectivamente, el tema del leasing operativo, que es un tema, un arriendo, se hace en Chile con dos tipos de productos, básicamente, por el tema tributario, que son camionetas y furgones. La verdad que más del 90% del parque arrendado en Chile son camionetas y furgones porque son los dos únicos tipos de vehículos que las empresas pueden considerarlo como gasto para efectos tributarios. Entonces, es un mercado que básicamente se maneja con esos dos productos y efectivamente la minería de capitales extranjeros son los que conocían el beneficio del producto del renting, como lo llaman en otras partes, y ellos son los que empezaron este sistema en Chile y en estos últimos 20 años efectivamente se ha extendido a todos los otros sectores de la economía. Nosotros que partimos 100% en minería en el norte hace 20 años, hoy día estamos en todo Chile, en todos los sectores, y por lo tanto ya es un producto bastante entendido, bastante conocido y apreciado. Pero siempre con estos dos productos, que son camionetas y furgones, básicamente. Ok, muchas gracias, está bien claro. Sergio, yo sé que vos sos el responsable comercial para toda América Latina, pero si no te molesta concentrarte en Brasil, sí, que es el país más grande en términos de leasing, sí, y enfocarte en las peculiaridades de Brasil. Yo recuerdo mis viejos tiempos, una complejidad fiscal tremenda en Brasil. Yo no sé si querés tocar ese tema. Eso continúa. Eso, la complejidad fiscal y sobre todo comparando con México, por ejemplo, es uno de los grandes problemas en Brasil, porque si bien en México la regla fiscal es clara, no hay discusión sobre aplicabilidad, en Brasil existe siempre el poder de interpretación de la autoridad. Entonces eso crea, claro, una gran incertidumbre a la hora de considerar, principalmente en el modelo de renting, el gasto como deducible a efectos de PIS y COFINS, que es un tipo de impuesto que se paga en Brasil, o no deducible, ¿no? Entonces, en esa situación, pues si la empresa quiere enfocarse en asuntos de deductibilidad impositiva, lo que nosotros recomendamos es el producto de leasing operativo, que es un producto que se comercializa vía LeasePlan y donde ahí sí que no hay discusión. Es un leasing con deductibilidad integral de este PIS y COFINS. Respecto al renting o arrendamiento, ahí es lo que comentamos, que hay esta incertidumbre y dependemos de la interpretación del fiscal de Hacienda, ¿no? En ese sentido. Otro punto importante, comparado básicamente con Brasil, estoy escuchando un poco de ruido, no sé si soy yo o es alguien que está con el micro abierto. Lo sentimos, pero ahora está bien de nuevo. Bien, vale. Otro punto importante, y también tal vez comparado con México, al ser los dos países más mayores, es que si bien sí se puede realizar y se puede definir un valor de compra al final del contrato favorable al conductor, no es una práctica común. No es una práctica común principalmente porque las empresas entienden que, como comentó Rodolfo, es un beneficio al favor del conductor y es un beneficio que en ciertos aspectos puede traer también un riesgo fiscal, ya que las empresas no están recogiendo impuestos sobre ese valor y puede llegar un momento en que las autoridades comiencen a solicitar este impuesto al considerarlo un beneficio en especie, como sucede en Europa, ¿no? Entonces, hay empresas que deciden asumir ese riesgo un poquito, pues, más que nada por asunto de competitividad con los empleados respecto a la competencia, pero es algo que poco a poco estamos viendo que se va reduciendo sustancialmente. Ok, muchas gracias a ustedes tres. Es decir, vemos
claramente que si el producto se llama prácticamente de la misma manera en todos los países, tiene sus peculiaridades. Yo quisiera preguntarles ahora, porque el TCO es siempre en América Latina, me parece, el objetivo número uno, bajar los costos. Según ustedes, ¿cuál es el ahorro que puede esperar un fleet manager si maneja su flota y decide de externalizar el management de su flota? ¿Cuál sería un objetivo razonable? No sé si David, tenés alguna idea al respecto. Si no, escuchamos a los especialistas de leasing. Sí, Pascal, muchas gracias. Sí, justamente nosotros como compañía sí estamos trabajando en el tema de poder tener un tema de leasing, ¿no? Como mencionaron, hay varios aspectos. Por un lado, el tema beneficios, está el tema fiscal, en qué países se aplica también el beneficio fiscal como deducción de impuestos, sobre todo entre México y Brasil. Nosotros tenemos flota propia como compañía directamente en Brasil, México, Argentina, ¿sí? Entonces, sí son temas muy relevantes. Y también entendemos por dónde van el tema de ahorros, ¿no? Obviamente sabemos que el tema de mantenimiento se enfoca muchísimo en la parte de lograr esos ahorros, sobre todo también en el tema de actualización de la flota, ¿no es cierto? Y obviamente, como mencionó Sergio y también Rodolfo, también tienen en sus modelos el tema de beneficios fiscales. De hecho, nosotros estamos tratando ahora, hay una negociación global igual por parte de la compañía para poder ver estos modelos, porque como ustedes saben, nosotros trabajamos un poco por regiones, ¿no? Entonces, la región que realmente no maneja el tema de leasing es Latinoamérica, mientras que nuestra flota en Estados Unidos es leasing completamente y en Europa también. Entonces, realmente en tema general para nosotros, bajo estos modelos, básicamente está Latinoamérica y bueno, también ciertos países en Asia, que es otro tema también de cómo se maneja la flota, ¿verdad? Pero para nosotros sí estamos trabajando para lograr el poder migrar hacia un modelo de leasing, sobre todo alineados también a los objetivos que tenemos como compañía, no solo en reducción de costos, sino también en garantizar los beneficios ambientales. Y entendemos que obviamente las compañías de leasing están trabajando muy fuerte en todos estos temas de telemetría, temas de huella de carbono. Entonces va muy alineado a lo que nosotros necesitamos lograr como compañía de cara a alcanzar nuestros objetivos. Bueno, yo no sé quién quiere empezar a decirle a David cuánto podría ahorrar si se mueve al leasing. Mira, yo voy a empezar, no sé si uno se puede ahorrar o no, pero es lo que tratamos de vender siempre, ¿cierto? Pero mira, independiente de los ahorros o no, porque hay empresas que son muy eficientes, hay un tema de que el externalizar uno lo tiene en la cabeza como que es bueno, digamos, en el sentido de que hay expertos o más expertos que uno en hacer cosas que uno no está creado para hacer, digamos. Yo creo que un laboratorio que hace medicamentos, yo creo que sabe que producir el agua para el uso de su laboratorio, digamos, no debe ser tan rentable como dedicarse a los remedios que produce, digamos. Entonces, pasa lo mismo con los autos, ¿sí? Yo veo que mis clientes cuando externalizan su flota se sacan un dolor de cabeza, una administración de toda esta problemática que al final lo único que hace es sacar la vista del negocio principal, y yo creo que eso es lo que apunta a este negocio, digamos, a dejar al cliente haciendo lo que sabe. Y más aún en esta época que por lo menos en Chile, no sé en el resto de Latinoamérica, pero en Chile la situación económica está bastante muy floja, digamos, y bastante malita, y con una inflación que venimos descendiéndola, pero sigue siendo alta, y con costos financieros terribles, las empresas no lo están pasando bien, y por lo tanto externalizar esto, sacar un gasto a algo fijo y conocido, con todo el cambio que hay hoy día de las flotas chinas, que al final lo único que hacen es poner más variables al sistema, en que la decisión no es fácil, y convencer a los empleados internos de pasarse una camioneta tradicional a una china, tiene cosas que son al parecer malas, pero al final no son tanto. Yo creo que externalizar saca un poco todos estos riesgos y estas variables de la mirada de la empresa, digamos. Rodolfo, Sergio, ¿qué podemos agregar a lo que dijo Franco? Bueno,
es una pregunta bastante abierta en realidad, ¿no? Hay muchas variables ahí. Por un lado, el asunto financiero, puramente financiero, bueno, en el cual va a depender también de las prioridades de cada empresa, pero las grandes discusiones que nosotros tenemos cuando hablamos puramente de finanzas y olvidándonos incluso de la deductibilidad fiscal, a nivel de finanzas la gran discusión es acerca de la remuneración del capital propio. Y la definición de esa remuneración del capital propio es muchas veces lo que va a definir o lo que va a inclinar la balanza para un tipo de modelo o para otro. Es decir, si empresas que tienen sobra de caja, por ejemplo, internamente deciden que no tienen coste de capital o coste de capital muy bajo, que para ellos el capital es barato por esa sobra de caja que tienen, normalmente la decisión financiera siempre va a ser por mantener la flota propia. Cuando, por el contrario, el área de finanzas de esas empresas decide estimar el coste de capital propio como un coste equivalente al coste de mercado, que es como teóricamente, vamos a decir así, vía libros debería considerarse, entonces normalmente la decisión va más inclinada al arrendamiento o al leasing. Es un poco a nivel de finanzas. En cuanto a la operación, bueno, para mí hay algo que es claro y es los costos escondidos que hay atrás de una flota propia. Y quiere decir, ¿qué es costos escondidos? Básicamente, pues bueno, la cantidad de recursos internos que las empresas destinan a esa gestión de flota que con una empresa arrendadora pues no destinarían, ¿no? Pues tenemos a la hora de generación de órdenes de compra, aprobaciones, volvemos a contabilidad, a recursos humanos, a finanzas. Hay muchas pequeñas tareas que muchas veces las empresas no tienen debidamente contabilizados como costo de recursos que hacen que la tarea sea mucho más complicada de gestionar que realmente que involucrando a una empresa tercera, ¿no? Entonces, además de luego los costes que podamos tener o negociaciones que podamos tener en cuanto a mantenimientos o negociaciones de compra con los proveedores, que muchas veces hasta los transmitimos a los clientes en un modelo de flota propia, para mí el punto también importante es la simplicidad del modelo. Simplificamos el modelo y realmente, como comentaba Franco, ¿no? La empresa se destina únicamente a su core business, dejando las otras partes indirectas pues, bueno, para terceros. Sí. Rodolfo, tal vez tenés algo que agregar. Sí, coincido con los comentarios de Franco y de Sergio, probablemente nada más aportando un poco más a eso. Fuera de la parte financiera de la que hablaba muy bien Sergio, la parte operativa creo que es la parte más relevante para las empresas, ¿no? O sea, la parte operativa es unas economías de escala. Entonces, si bien, como comentaban, hay una negociación de precios, pero aparte ese es el expertise de las empresas administradoras de flota, ¿no? Entonces, en lugar de que una empresa tenga recursos dedicados a hacer cosas que no es el core de su operación, el externalizar esa parte ayuda, ¿no? O sea, que esta empresa administradora de flota pueda tener un mejor control de los recursos, por darles un ejemplo, ¿no? O sea, las empresas que no hacen bien los mantenimientos preventivos de la flota incurren en un 70% más de costo en la parte de correctivos. Eso es carísimo, ¿no? Y este tema es porque probablemente no esté el expertise o por qué contratarías tú en una empresa que te dedicas a la parte de farma o alimentos y bebidas. ¿Por qué te dedicarías a tener mecánicos, ¿no? Gente con el expertise de un tema de mantenimientos. No hace sentido, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas con una empresa como las que nosotros representamos, ayudas a reducir esta parte. Ahora, del tema que decías, Pascal, yo creo que es difícil dar un número. Lo que yo te puedo decir es que con empresas, y sobre todo hay diferentes empresas, están las empresas muy corporativas y están las empresas que siguen siendo empresas familiares, pero yéndome un promedio, lo que sí se puede ver, sobre todo por una administración correcta, hacer los mantenimientos preventivos correctos en tiempo y sobre todo externalizar y no tener recursos. Hay empresas que tienen 9 o 10 personas dedicadas a la flota cuando no es su core, ¿no? Un ahorro puede rondar entre un 20 y un 30% de externalizar la flota. Claramente esto depende de la operación. No es que esté escrito en un papel y que va a pasar con todas las flotas, pero para cerrar igual acá en un ejemplo, depende de los proyectos. Les voy a poner nada más acá igual un ejemplo, ¿no? Una empresa del giro de alimentos y bebidas con la que trabajamos un punto óptimo de reemplazo, ¿no? Una empresa que tenía una flota de 10 años de vida útil.
Cuando hicimos el ejercicio con ellos y bajamos, al final es una flota de distribución secundaria, ¿no? Pero cuando bajamos el ejercicio a que tuvieran una flota de 7 años en lugar de 10, el ahorro de mantenimiento fue del 44%, ¿no? Entonces, más allá de solo externalizarlo, yo lo que diría es, dependiendo del proyecto que trabajes con la administradora de flota por el expertise que tiene, es el ahorro que tú te puedes acabar llevando como empresa, ¿no? Pero bueno, obviamente un parámetro muy alto de lo que podría hacerse. Sí, yo creo que hay un tema también que es importante, es el tema del control. O sea que a través de la externalización tienen un control más completo de los diferentes gastos, porque están todos concentrados en unos indicadores que puede proporcionar la empresa de leasing y tenés una capacidad de seguimiento también de los costes. Pero bueno, vamos a dejar que David lo piense bien. Otro tema de mucha importancia en América Latina es el tema de la seguridad. Y quisiera que me digan en qué medida una empresa de leasing puede ser una solución para enfrentar los problemas de seguridad, que sea la seguridad de los conductores o la seguridad de los coches, de las mercancías. ¿Y cuál es la importancia de la tecnología para mejorar la seguridad? ¿Y en qué modo pueden ayudar ustedes? No sé quién se apunta para contestar primero. Mira, yo quería hacer un comentario al respecto de una conversa que tuve con un cliente la otra vez que yo le preguntaba, bueno, era una empresa importante en Chile que tenía flota propia y al final yo le dije, prueba con nosotros una pequeña parte de tu flota. Y al final hoy día trabaja 100% con flota de leasing operativo y no conmigo solamente porque parece que fui más caro en la licitación, así que se fue con otro, pero seguimos siendo muy buenos amigos y algo tiene conmigo. Y me dijo, mira, Franco, si lo más impresionante que me di cuenta de tomar una flota externa fue que cuando era propia, al final las renovaciones venían porque el gerente general cambiaba su camioneta y le pasaba la camioneta al de abajo y empezaban a cambiar las camionetas así como en cascada. Y al final la última camioneta más antigua, como que entre venderla, se la pasaban al junior de la empresa o al último cargo. Y empecemos a tener camionetas que nunca las vendíamos. Siempre había alguien que quiere pasar una camioneta antigua. Y camionetas que al final producen gastos, son más viejas, más inseguras. Y con esto del leasing operativo, al final nosotros lo que hicimos fue racionalizar la cantidad de camionetas que se usaban en la empresa. Es algo que yo nunca había pensado, pero a él le pasó y me lo contó como una experiencia positiva. Y en ese sentido, yo creo que externalizar la flota y arrendarla por un periodo de 2 o 3 años, como ocurre en Chile, al final lo que logran las empresas es tener vehículos más nuevos y de mejor calidad y a ese precio que quieren pagar con la mejor característica de seguridad, a diferencia de tener flotas antiguas y que al final nunca se renuevan y yo creo que eso aporta a la seguridad. Ok. Ustedes ofrecen telemática, Rodolfo, Sergio, para control de los conductores, para ver cómo manejan, y eso es una tendencia que va creciendo. Si quieres, ahí yo complemento ahí de lo que hablaba igual Franco. La parte tecnológica, sin duda, o sea, telemática cada vez es algo que más utilizan las empresas. O sea, yo estoy pensando hace 7 años que entré a Element, era algo nuevo, ¿no? Y de repente de un minuto a otro todo el mundo tiene telemática, todo el mundo quiere telemática, ¿no? Para poner un poco en tema de seguridad en el contexto, Pascal, México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en términos de decesos por accidentes. O sea, es un número altísimo. Y 7 de cada 10 accidentes son por tema de error humano. Entonces, es altísimo, ¿no? Y si pensamos en nosotros como administradores de flota, la cantidad de vehículos que tenemos son vehículos de cierta manera que caen en nuestra responsabilidad y que queremos hacer más seguros a los conductores, ¿no? Y la telemática sin duda es una herramienta que nos ayuda a esto. O sea, la telemática, hay empresas que contratan telemática para el simple hecho de tener la ubicación del vehículo, ¿no? Para poder controlar la temperatura, para poder saber si un testigo se le prende al vehículo y saber si tiene que entrar a un esquema de mantenimiento. Pero también la telemática pues, te da una gama amplísima de términos de hábitos de manejo de los conductores, ¿no? Acelerones bruscos, vueltas forzadas, o sea, un sinfín
de información que te puede determinar qué tan segura o no es tu flota. El tema es, ¿qué haces con tanta información? Que yo creo que es la conversación que muchos de nosotros tenemos con los clientes. Ya tienes la telemática, ya tienes la data. Ahora, ¿qué haces con tanta data? Entonces, aquí yo creo que es donde se vuelve muy relevante nuevamente nuestra figura como administradores de flotas para poder digerir esa data y darle estos insights a los clientes finales de cómo utilizar la data. O sea, te voy a poner ahí igual otro ejemplo, ¿no? Con la data y entendiendo cómo se comporta cada uno de estos drivers, tú los puedes calificar en términos de los más seguros, los medianamente seguros y los que son realmente un problema para la empresa. Y sobre eso, digo, nosotros puntualmente tenemos un programa que se llama Driver Care Connect, donde definimos talleres o capacitaciones para que estos conductores empiecen a mejorar poco a poco esos hábitos de manejo y volver la flota más segura, ¿no? Entonces, regresando al punto, telemática, creo que muchas empresas la tienen o ya contratan devices de telematics. Hay sin fin de empresas que lo ofrecen. Lo más importante es cómo tú utilizas esa data para volver la flota más segura. Solo complementando, para mí la clave, como un poco como comenta Rodolfo, es la integración de datos. Entonces, y creo que hoy las empresas de leasing son el actor fundamental para poder ser ese vínculo entre los diversos productos y el cliente final. Entonces, nosotros, si conseguimos integrar correctamente las informaciones que nos vienen de telematics, incluso de cartón, de tarjeta combustible, del seguro en sí mismo, todo gestionado un poco por nosotros, y presentarlo todo junto con los datos de flota de la gestión del día a día, es el mundo perfecto para poder después desarrollar acciones en pro, no solo de la seguridad, sino también de reducción de costes. Pero hablando específicamente de seguridad, esas informaciones nos permiten después, pues bueno, como comenta Rodolfo, poder desarrollar cualquier tipo de programa para mejorar el nivel o el comportamiento al volante de los diversos conductores. Entonces, el gran desafío es ese. El gran desafío nuestro es conseguir integrar esas informaciones para presentárselas de una forma homogénea al cliente y que el cliente pueda tomar decisiones basadas en eso. No se trata simplemente de contratar productos y darle acceso al cliente a diversas plataformas de cada uno de los productos, porque al final no va a tener esa visión 360 que nosotros como empresa de leasing podemos ofrecer. Bueno, yo veo que el tiempo pasa rápido y vamos a llegar prácticamente a la conclusión. Tal vez una última pregunta con una respuesta corta sobre cómo ven ustedes la evolución para este fin de año, porque el leasing se ha desarrollado mucho, ha tomado cuota de mercado en el mercado corporativo. ¿Cómo ven la evolución para estos meses que vienen? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Cuál es su visión? Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta compleja. Bueno, inicialmente nosotros lo que estamos viendo, particularmente en los grandes países, que la demanda continúa alta. Las empresas, cada vez tenemos más empresas pasándose al modelo de leasing, desde el modelo de flota propia, y vemos que si tal vez 2022 fue un año que muchas empresas tuvieron que reducir costes y por tanto reducir plantilla y reducir volumen de flota, estamos viendo que en estos últimos tiempos ya no está sucediendo eso. Esas reducciones vamos a decir así, a modo general, claro, han parado, y ahora pues poco a poco se está empezando a acelerar de nuevo la demanda. Entonces, inicialmente, no solo 2024, yo diría que 24 y 25 son años que teóricamente van a ser buenos años para el leasing en cuanto a penetración de mercado. Claro que estamos hablando en Latinoamérica y hay otros factores externos que pueden influir, principalmente políticos, pero inicialmente y sobre el papel las perspectivas son buenas para 24 y 25. En Chile, Franco, donde el 23 no fue tan bueno, ¿cómo ves el 24 y el 25?
Yo tengo esperanza, siempre soy positivo que el asunto mejore. La verdad que ha sido malo el año 2024, que las empresas están muy complicadas, nuestros clientes están todos muy complicados. Yo tengo esperanza que el segundo semestre, que ya estamos casi, mejore. La verdad que hay dos variables que ya se están un poco arreglando, que es la inflación y la tasa de interés, digamos. Yo creo que con eso podemos despegar un poquitito más el sector productivo, digamos. Yo tengo esperanza de que el 2024 mejore un poquito para ya el 2025 tomar la senda que veníamos históricamente. Rodolfo, para México, que acaba de tener una elección, ¿cómo ves esos próximos meses? Yo creo que era un poco de lo que decía Sergio, ¿no? El entorno político, eso que juega ahí un poco. Muchas empresas estaban esperando elecciones y nos pasó hace 6 años. O sea, empresas empiezan a tener un poco el CAPEX, en lo que termina el plan de transición. Lo que yo veo es para, digamos, sobre todo para finales de año, el último trimestre o cuatrimestre del año, creo que van a darse las inversiones fuertes del año. Entonces, vemos una perspectiva buena de cierre de año 2025, pero la parte de administración, quitando el componente de leasing, todos los proyectos de, digamos, mantenimiento, porque nosotros como administradores de flotas podemos hacer eso, no tenemos atado el leasing para poder hacer otro tipo de proyecto de los servicios alrededor, ¿no? Se vuelve muy relevante con las empresas el poder estar haciendo estos proyectos con nosotros para priorizar el gasto, ¿no? Entonces, Pascal, yo veo positivo el cierre de año. Todavía algunas empresas ahorita esperando esta transición política, pero fuera de eso, positivo cierre 24 y arranque 25. Nos vamos a dejar la conclusión para David, porque a nosotros nos interesa saber lo que va a hacer en esos próximos meses. Gracias, Pascal. No, justamente como les mencionaba, si bien es cierto, la flota es propia, tenemos parte operacional también trabajando con uno de ustedes, pero sí queremos lograr el leasing. Realmente creo que la región está trabajando para eso. Justamente tenemos ya un nuevo gerente de flota también en la TAM que va a trabajar con eso, que es Luis Tacio. Entonces yo creo que con él estamos revisando esa perspectiva y ese enfoque. De hecho, empezamos ya en 2 mercados ya a cambiar el modelo a leasing, que es Guatemala y en República Dominicana. Entonces veamos cómo seguimos evolucionando. Lo que estamos trabajando es un tema también global. Como ustedes saben, nuestra corporación maneja los contratos a nivel global y ahora lo está manejando a nivel corporativo. Entonces vamos a ver qué decisión toman. No es un tema que se lo va a manejar localmente, si bien es cierto en el pasado se hicieron un poco más regionalizados los contratos, hoy lo estamos manejando a nivel corporativo. Entonces, desde Suiza, con Jonas, veamos cómo maneja el concepto para ver si Latinoamérica puede migrar ya a un leasing. Bueno, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a ustedes 4. Espero que hayamos interesado a nuestro público. Y si me pueden poner la slide de Benedict. Y quisiera terminar invitándoles a participar en nuestra 7ª conferencia de Fleet Latam, prevista el 25 y 26 de septiembre en México. Ya pueden agendar estos 2 días y les digo hasta muy pronto.